Martín Grandes, nuestro economista investigador de cabecera. Economista, ¿cómo estás? Muy bien, Ariel, muy buenos días a la audiencia. Y el tema, o uno de los temas de la semana movida, que fue esta, tanto por el tema de la emergencia social, bueno, las discusiones salariales, y también estuvo, le pidió el proyecto de ley de modificación del impuesto a las ganancias al Congreso, también la contrapropuesta que presentó el Frente Renovador, y un poco uno queda medio mareado, ¿no? Digamos, ¿para dónde va? Digamos, hay cruces, digamos, hay recriminaciones, y finalmente va a terminar probablemente todo esto en una mesa de negociaciones para sacar un proyecto unificado que sería tratado en las sesiones extraordinarias de diputados. Pero queríamos hablar un poco de los fondos de uno, proyectos del otro, del problema en general, con Ricardo Paulina, que es uno de los socios de Lisicki Litvin y Asociados. Es un estudio de consultoría y de contadores más importantes de la Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Ariel Cohen y Martín Grandes te saludan. ¿Qué tal, Ariel? Martín, muchas gracias por la presentación. Bueno, ¿qué es lo primero que ves o que viste cuando viste los dos proyectos, ¿no?, presentados en el Congreso de reforma de impuestos? A ver, hay un aspecto que primero quiero destacar, que la verdad que se ha tomado esto desde tanto del gobierno como desde la oposición como una bandera política para obtener votos, y la verdad que lo que no tenemos que hacer justamente con nuestro sistema tributario es utilizarlo políticamente. Uh-huh. Creo que se está manoseando esto y digamos, aquí hay aspectos que son muy importantes porque el sistema tributario define en definitiva la calidad de vida que va a tener y los servicios que te va a brindar el Estado, y por otra parte está en juego el trabajo y el dinero de la gente. Entonces, estas idas y vueltas que tuvo desde el punto de vista político, la verdad que no son bien considerados por quienes nos dedicamos a los aspectos tributarios. Claro. El segundo aspecto, digamos, para resaltar, creo que esta reforma que ha propuesto el gobierno se queda a mitad de camino. Creo que por eso también están proponiendo escalas para el 2017, para el 2018 y para el 2019, donde las van incrementando en los distintos años. Sí. Pero sinceramente, considerando, mejor dicho, que estamos con una escala del impuesto que está vigente desde enero del 2000, sin ningún tipo de actualización, creo que la propuesta que están haciendo actualmente está quedando a mitad de camino. Ah. Y además con un agravante, que es la actualización que están realizando de los mínimos, llamados mínimos no imponibles, sí, que también considero que es insuficiente. Claro, que es del 15% en el proyecto oficial. Sí, que es 15%, están proponiendo una actualización del 15% de los mínimos no imponibles. Básicamente mínimos no imponibles son, digamos, aquellos montos que son considerados necesarios para el sustento de la familia. Es decir, montos mínimos a partir de los cuales, superado eso, comienza a pagarse el impuesto a las ganancias. Y estos montos están siendo actualizados en 15% para el año que viene, y la pregunta que cabe hacerse aquí es ¿cuánto van a ser los aumentos que van a resultar de las nuevas paritarias? Claro. Entonces, todo aquello que supere el 15% se van a incorporar una nueva cantidad de trabajadores a pagar el impuesto que hasta ahora no lo venía haciendo. Y la verdad que no me parece justo porque, digamos, si hay una paritaria que es mayor al 15%, es producto de que hay un ajuste por inflación, digamos que hay que contemplarlo. La pérdida de poder adquisitivo, digamos, no podemos estar grabando por inflación el beneficio de una actualización por inflación, considerar la ganancia, porque en realidad está cubriendo el mayor costo de vida. Y esto no es ganancia grabable en ningún país. Claro. Ricardo, buenos días, te habla Martín Grandes. ¿Qué tal? Bien, es muy bueno lo que comentaste al inicio de la entrevista sobre el no uso, o que no se debería usar a la reforma de la ley de impuestos a la ganancia, de ninguna ley de impuestos que conforma el sistema tributario nacional como coto de caza político. Sin embargo, una de las promesas de campaña de los candidatos, en particular del candidato ganador, de Mauricio Macri, fue: vamos a eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría. Así que el proyecto de ley en realidad hoy debería ser, de
de acuerdo a esa lectura, elimínase un artículo, derógase el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. ¿Qué opinas? Anoche creo que estaba Lita Carrió en un programa aclarando que eso no había sido una propuesta de Cambiemos durante el periodo electoral, de eliminar el impuesto a la cuarta categoría. No voy a discutir sobre eso. Sí creo, desde el punto de vista técnico, que no es viable esta situación. En cualquier lugar del mundo, el trabajo, la renta derivada del trabajo es gravable por el impuesto a las ganancias. A ver, el impuesto a las ganancias, ¿qué es lo que grava? La renta derivada del capital. Tengo una máquina, una producción, tengo una industria, pero también me grava la renta producida del intelecto o del esfuerzo personal. Claro. Esto es así en todos lados del mundo. Lo que pasa que lo que aquí se ha dibujado son los mínimos. Justamente esta es la discusión. En vez de haber prometido, no sé en qué términos fueron dichos durante la campaña, voy a eliminar el impuesto a la cuarta categoría, debería haberse dicho claramente, vamos a establecer un mínimo no imponible que contemple los costos de vida de todos los ciudadanos, no del trabajador en relación de dependencia, porque acá hay un trabajador también que es el autónomo que está muy castigado, claro. No están contemplados tampoco en esta reforma adecuadamente. O sea, debería, por lo que entiendo de lo que decís, además de incluir a más trabajadores, debería tener una fórmula de actualización de acuerdo con la inflación, una fórmula de actualización automática. Correcto. Bien, básicamente, a ver, para que se entienda bien, que yo creo que acá hay un error y esto no tengo dudas de que va a ser corregido en diputados y luego en senadores. La propuesta del gobierno es la de actualizar un 15% los mínimos no imponibles, que actualmente están en unos 25.200 pesos por mes, 25.000 casi 150 pesos por mes. Uh-huh. Es decir, que quien gana hasta esa cifra neta de bolsillo, entonces no paga el impuesto a las ganancias. ¿Qué es la propuesta que hacen? Actualizar esos 25.000 pesos mensuales un 15%, pero eliminan la posibilidad de deducir un monto fijo que existe por cónyuge. Es decir, el mínimo no imponible se forma depende para un trabajador casado, tiene una ganancia no imponible, una deducción especial, puede deducir un monto en concepto del cónyuge, sí, y puede deducir un monto en concepto de hijos. La propuesta del gobierno es de eliminar la deducción en concepto de cónyuge, que solo puede ser deducido cuando el cónyuge no trabaja, porque si el cónyuge trabaja, no se puede deducir porque ya tiene ganancias. Estamos. Claro. Pero acá la propuesta del gobierno es de eliminarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al eliminar a la posibilidad de deducir al cónyuge, el monto de 25.000 pesos mensuales, que es el mínimo no imponible, ¿sí?, actualizado por un 15%, y le resto la posibilidad de deducir al cónyuge, el monto queda en 25.231, es decir, no hay aumento. Sí. De 25.150 paso a 25.230. Es decir, la actualización del 15% se ve totalmente diluida en el caso de los trabajadores casados y con dos hijos. Sí. Y eso hay que sumarle, perdón que los interrumpa, y eso hay que sumarle el próximo aumento de la paritaria. Es decir, que la persona que no trabajaba con la paritaria nueva va a pagar impuesto a la gente. Sí, permitime hacerte, digamos, entrarle al otro costado que me parece que tiene que ver con el proyecto y cómo está establecido, por lo menos hoy, la posición política del gobierno, que tiene que ver con el costo fiscal que puede tener cualquier reforma, ¿no? Digamos, si es posible, ¿no? El proyecto del Frente Renovador lo que incluye son una serie de impuestos nuevos por crearse con sus vericuetos de la posibilidad, ¿no? Pero y también respecto de la recaudación hay otras consideraciones políticas, y permíteme también respecto del tema del cónyuge, ¿no? Hay un argumento, no sé si se explicó públicamente por parte del gobierno sobre en general, ¿no? Por el cónyuge, es un sector muy, digamos, que en su gran mayoría, ¿no? De los sectores de ingresos medios altos, ¿sí? Y que en realidad representa una
pérdida de recaudación de unos 5.000 millones de pesos. Entonces dicen que en tren de esos, de ver el tema de recaudación, de los costos fiscales, terminaba siendo también una inequidad, de alguna forma, o es una opción de política, la eliminación de la deducción por cónyuge, ¿no? Además de una serie de consideraciones que se están perdiendo y que no las voy a explicar, pero digamos, filosóficas de lo que están planteando, que tiene que ver con una cuestión de equidad de género. Pero yendo al tema del costo fiscal, ¿no? Digamos, ¿cómo pensás que tiene que ser en la consideración de un proyecto, digamos? A ver, yo creo que es una visión responsable la que plantea el gobierno. Esto creo que hay que destacarlo, en el sentido de que no se puede mejorar de una sola vez, digamos, todo una serie de desfasajes que se vienen verificando, no ya del gobierno anterior, sino que desde el año 2000. Es decir, no podemos ahora pretender de un solo saque corregir estos desfasajes. Eso está bien y es responsable, porque hay que tener responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. El Estado tiene que cubrir, digamos, sus deberes, tiene que cumplir con sus obligaciones, seguridad, salud, educación, etcétera. Por lo tanto, desfinanciar al Estado es complejo. Esto tiene que ser, digamos, cubierto desde algún otro aspecto. Ahora, voy a la propuesta de Massa de nuevos impuestos. El país no da para nuevos impuestos. A ver, tenemos una presión tributaria que es récord. Argentina está con una presión tributaria superior a la de los países europeos, superior a la de Alemania, España, Francia, y un poco por debajo a la de los países nórdicos, con una diferencia tremenda en la calidad y en las prestaciones de los servicios del Estado. Entonces, Argentina no resiste mayor presión tributaria, y en esto sí también creo que es muy necesario que los políticos asuman esta responsabilidad. Y entonces yo creo que llegó el momento en la Argentina no solamente de seguir hablando de reforma del sistema de tributario y de nuevos impuestos, sino que empezar a hablar de cómo se gasta y en qué gasta el Estado. Creo que Ricardo, hay que poner el ojo en ese punto. Sí, Ricardo, perdón, acá hay un punto que quiero discrepar, Sí. que el tema del gravamen a la renta financiera. En realidad, cuando uno ve Brasil, otros países de América Latina, incluso los países avanzados en Europa, todos tienen, excepto sobre los intereses por tenencia de títulos públicos, pero todos los países tienen un impuesto, un gravamen a la tenencia, bueno, en el caso de los bienes personales, o a la renta de esos activos. Y no había ningún problema con el desarrollo ni los mercados bancarios ni de los sistemas de mercado de capitales. Es un tabú, realmente nadie quiere hablar, pero no es así en el mundo. Y yo no creo, aquí diciendo contigo, no creo que no podamos sacar un impuesto. Estamos hablando de personas que, por ejemplo, tienen un depósito de plazo fijo de más de 1 millón de pesos y porque les pongan un impuesto a los intereses o porque alguien tenga una tenencia de acciones considerable o otros activos y le graben con un pequeño porcentaje el interés o el dividendo, respectivamente de títulos y de acciones, entonces no podamos incluir un impuesto más. Yo creo que eso no afecta para nada al matrimonio de clase media con 2 hijos, que le está afectando otros factores que vos muy bien señalaste, y por lo tanto me parece que hay que como distinguir una cosa de otra. Yo entiendo que no hay lugar para muchos más impuestos en Argentina en otro sentido, pero en este caso es totalmente justificable bajo cualquier punto de vista de equidad distributiva y de eficiencia, gravar con una tasa a los intereses o a los dividendos, etcétera, como se hace en todo el mundo. Entiendo, es un buen punto, es un buen punto. Esto viene siendo observado por el Frente Renovador durante su periodo inclusive previo a la campaña presidencial. Pero, a ver, yo creo que es cierto que nadie va a salir corriendo y tal vez nadie va a dejar de hacer un plazo fijo, porque la alternativa de dejar de hacer un plazo fijo es hacerlo en otro lugar y donde tal vez las tasas sean menores. Lo que sucede es que acá lo que uno tiene que ponderar es qué es lo que ha venido sucediendo con la historia del país, y entonces el país tiene un determinado riesgo medido en diversos aspectos económicos, digamos que sin duda ustedes lo saben mejor que yo, y entonces por eso paga las tasas que paga.
¿qué es lo que hoy no está grabado con impuesto a la renta financiera? Un plazo fijo. Entonces, es plata que entra en los bancos, que deberíamos tratar de que haya mucha plata en los bancos para que los bancos puedan tener excedentes importantes y poder volcarlos a la actividad productiva vía préstamos a las empresas con tasas más económicas, que esto es lo que lamentablemente, digamos, hoy no podemos hacerlo de una manera eficiente porque la inflación afecta realmente cualquier tipo de tasa que se pueda pactar, con lo cual o tenemos tasas positivas o tasas negativas, pero ¿qué es lo que no tenemos grabado? Un plazo fijo, y no tenemos grabado la compraventa de acciones de empresas que cotizan en la bolsa aquí en la Argentina. Entonces, ¿cuánto es el mercado? ¿Cuánto sería la recaudación? Y por otra parte, lo que me parece que puede llegar a suceder es que si una empresa necesita ampliar su capital para ampliar su planta productiva y decide lanzar acciones en la bolsa, hacer una emisión de acciones en la bolsa para obtener esa financiación, y si a eso le ponemos un impuesto, lo único que estamos haciendo es encareciendo el costo del financiamiento. Costo que si, digamos, se vuelve a encarecer un plazo fijo, le ponemos impuestos, también se va a traducir en una mayor tasa de préstamos que se hacen a las empresas para préstamo para capital, para inversión productiva, lo que sea. Entiendo el punto de vista, pero también tiene sus consecuencias. Hoy lo único que está fuera de gravamen sería acciones que cotizan en la bolsa argentina, un plazo fijo, pero todo lo que es en el exterior, toda la gente que tiene capital fuerte y que lo tiene colocado en inversiones en el exterior, todo eso paga el 15% de impuesto a la renta financiera. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. No, al contrario. Ricardo Paulina es socio de Lisique Lichting y Asociados. Que estuvimos desmenuzando ahí el tema de la reforma del impuesto a las ganancias. Vamos a volver a consultarlo cuando siga avanzando este proyecto. Seguimos en Reporte de Economía.